Observe de cerca un solo glóbulo rojo. En este momento transporta una carga crucial de oxígeno, navegando por la vasta red de la aorta descendente, ramificándose hacia su cavidad pélvica. Se mueve rápidamente hasta llegar a la microvasculatura que rodea su glándula prostática. De repente choca contra un muro. El pasaje no solo es estrecho, está violentamente comprimido. El glóbulo rojo lucha, se aprieta y finalmente se detiene. Este no es un problema de la vejiga, esto es hipoxia local. Su tejido prostático se está asfixiando. Usted se despierta a las 2 de la mañana, luego otra vez a las 4 de la mañana. Se queda de pie en el baño oscuro, esperando un flujo que apenas llega, sintiendo ese dolor sordo y pesado en la parte inferior de la pelvis. Le echa la culpa a su edad. Le echa la culpa al vaso de agua que bebió antes de acostarse. Pero la falla mecánica que está experimentando en el urinario es solo el eco final de una guerra microscópica. Su próstata se está expandiendo porque está hambrienta de oxígeno. Para entender por qué sucede esto, tenemos que examinar su plato de comida y su silla de escritorio. Cuando usted se sienta durante 8 horas ininterrumpidas, la sangre se acumula en el suelo pélvico. Combine ese estancamiento mecánico con una dieta rica en aceites de semillas procesados y colesterol oxidado. No solo está ingiriendo calorías, está tragando desencadenantes químicos. Estas sustancias activan una liberación implacable de citoquinas inflamatorias. Imagine a los radicales libres actuando como papel de lija microscópico, raspando contra las delicadas células endoteliales que recubren sus vasos sanguíneos. Este es el estrés oxidativo en su forma más brutal. El revestimiento se daña, se inflama y se hincha. Para protegerse, estos vasos se contraen cortando el flujo sanguíneo vital hacia la próstata. Privada de oxígeno y nutrientes, la glándula prostática no se encoge simplemente, entra en pánico, desencadena un crecimiento celular anormal, expandiendo su masa en un intento desesperado por capturar los limitados recursos que logran pasar por el cuello de botella. Esta hinchazón crea una pinza física alrededor de su uretra. Examinemos el primer signo silencioso de este colapso: la nicturia o despertarse varias veces por la noche para orinar. Su cerebro recibe una señal de pánico de la vejiga, pero la vejiga simplemente está reaccionando a la orina que está atrapada detrás del bloqueo prostático. El músculo de la vejiga trabaja horas extras para empujar contra esta resistencia, volviéndose grueso, irritable e hiperactivo. Comienza a tener espasmos incluso cuando solo está a un cuarto de su capacidad. Luego viene el segundo signo: un flujo urinario débil o interrumpido. Usted lo nota, pero lo ignora. La física aquí es simple pero devastadora. La uretra es un tubo flexible. A medida que el tejido prostático se hincha por la inflamación crónica, pellizca este tubo desde el exterior. La presión hidráulica requerida para empujar el líquido a través de ese espacio cada vez más estrecho aumenta drásticamente. Su cuerpo se ve obligado a hacer un esfuerzo, lo que con el tiempo daña los delicados mecanismos de las válvulas del tracto urinario. El tercer signo es una sensación persistente de vaciado incompleto. Usted se aleja e inmediatamente siente una gota pesada y persistente. Esa orina residual no es solo una molestia, es un charco estancado. En el ambiente cálido y oscuro de su vejiga, la orina atrapada se convierte en un rápido caldo de cultivo para las bacterias. Esto conduce a infecciones del tracto urinario persistentes y de bajo grado que inflaman aún más la próstata ya hinchada, creando un ciclo vicioso e inquebrantable de daño celular. El cuarto signo es uno que la mayoría de los hombres entierran en un profundo silencio: dificultades eréctiles combinadas con un dolor pélvico profundo y sordo. Su función sexual depende por completo de una afluencia de sangre compleja y rápida y de una señalización nerviosa instantánea. La próstata se encuentra directamente adyacente al haz neurovascular que controla las erecciones. Cuando la próstata está ingurgitada e inflamada, aplasta mecánicamente estos nervios y vasos sanguíneos diminutos y frágiles. Las señales eléctricas de su cerebro quedan literalmente bloqueadas. El flujo sanguíneo arterial se corta antes de que pueda siquiera llegar a su destino. Ese dolor sordo y punzante que siente justo detrás del hueso púbico es su sistema nervioso periférico gritando por alivio ante la presión constante y aplastante. Miremos más a fondo en el sistema de conductos. Un análisis de orina microscópico a menudo revela un detalle que el ojo humano pasa por alto: la hematuria, o glóbulos rojos,
que se filtran en el tracto urinario o el líquido seminal. Para entender esto, visualice la arquitectura vascular que rodea su próstata. Está envuelta por una red densa y frágil llamada plexo venoso prostático. Cuando la glándula se hincha por la hipoxia crónica, ejerce una inmensa tensión física sobre estos vasos microscópicos. Las paredes endoteliales, ya debilitadas por el estrés oxidativo de una dieta altamente procesada, se estiran más allá de su límite elástico. Comienzan a desarrollar microdesgarros. Puede que no vea un cambio de color, pero la integridad estructural de su vasculatura pélvica se está degradando activamente. Esto no es un hecho aleatorio. Es la ruptura física del tejido bajo una presión interna insoportable. El dolor irradiado es otro mecanismo completamente incomprendido, un dolor crónico y sordo en lo profundo de la zona lumbar. Y las caderas se atribuye habitualmente a un mal colchón, un viaje largo o una vieja lesión por levantamiento de peso. Pero la anatomía cuenta una historia diferente. La próstata no existe de forma aislada. Está acunada dentro de una compleja hamaca de músculos del suelo pélvico que están anclados directamente a su columna lumbar y articulaciones de la cadera. Cuando la próstata permanece en un estado de hinchazón crónica e inflamada, estos músculos circundantes se bloquean de forma refleja en un estado de defensa continua. Se vuelven rígidos. Esta tensión muscular implacable tira incesantemente de la fascia y los ligamentos unidos a su zona lumbar. El dolor que siente en su región lumbar no es un defecto espinal, es un daño colateral musculoesquelético referido de un órgano pélvico que se asfixia. Quizás la consecuencia psicológicamente más destructiva sea la necesidad repentina y violenta de orinar. Aquí es donde el bloqueo mecánico altera activamente su biología celular. El músculo detrusor, el músculo liso que forma la pared de su vejiga, sufre una transformación radical y destructiva. Obligado a empujar continuamente contra la uretra pinzada, el músculo detrusor se engrosa, sufre hipertrofia celular, pierde su elasticidad natural y se vuelve rígido y altamente irritable. En lugar de expandirse tranquilamente para acomodar el líquido, este músculo engrosado sufre espasmos violentos ante la más mínima acumulación de orina. Es por esto que un solo sorbo de agua puede desencadenar un pánico absoluto. Su vejiga ha dejado de ser un recipiente de almacenamiento flexible, se ha convertido en un órgano espástico e hiperreactivo que libra una batalla perdida contra una salida bloqueada. Si ignora estas alarmas fisiológicas, la hinchazón temporal se transforma en algo mucho más peligroso: fibrosis permanente. El tejido prostático privado de oxígeno deja de intentar curarse y en su lugar se reemplaza a sí mismo con tejido cicatricial rígido y no funcional. Una vez que se establece la fibrosis, la pinza mecánica alrededor de su uretra se convierte en una deformidad estructural permanente. Pero aquí está la verdad biológica. El cuerpo humano es una máquina diseñada para la autorreparación implacable, siempre que se le proporcionen los componentes moleculares correctos. No puede revertir esto simplemente bebiendo menos agua o haciendo ejercicios del suelo pélvico. Debe abordar el fuego oxidativo y el daño endotelial directamente a nivel celular. Debe forzar la reapertura de la microvasculatura. La primera arma biológica en este proceso de reversión es un fitonutriente específico llamado licopeno, pero no en su forma cruda. Cuando consume tomates cocidos y concentrados, el calor altera la estructura molecular del licopeno, haciéndolo altamente biodisponible. Este compuesto actúa como un inhibidor directo de la 5-alfa-reductasa, la enzima exacta responsable de convertir su testosterona en DHT, de la hormona altamente reactiva que alimenta agresivamente el agrandamiento de la próstata. Pero el licopeno hace más que equilibrar las hormonas. Opera como un recolector biológico. Caza y neutraliza activamente los radicales libres que desgarran sus vasos sanguíneos pélvicos, reduciendo instantáneamente el estrés oxidativo que mantiene la próstata inflamada. La segunda intervención crítica requiere alterar fundamentalmente su perfil lipídico. La dieta occidental estándar está saturada de ácidos grasos omega 6 altamente procesados, provenientes de aceites de semillas industriales como el aceite de canola, soja y maíz. Estos aceites oxidados son los componentes fundamentales de las citoquinas inflamatorias que asfixian su región pélvica. Debe cambiar violentamente esta proporción, inundando su sistema con ácidos grasos omega 3, de origen marino de alta calidad. El EPA y el DHA
No son solo grasas saludables, son moléculas de señalización altamente activas. Cuando ingresan al torrente sanguíneo, apagan sistemáticamente las vías celulares que producen inflamación. Actúan como un solvente biológico, disolviendo lentamente las placas de lípidos oxidados que restringen el flujo sanguíneo a la parte inferior de su pelvis. A medida que la microvasculatura se relaja y se dilata una oleada masiva de sangre rica en oxígeno, finalmente llega al tejido prostático asfixiado. La tercera molécula indispensable es el zinc elemental, específicamente cuando se administra junto con fitoesteroles. La próstata humana contiene una mayor concentración de zinc que casi cualquier otro tejido blando del cuerpo. Depende en gran medida del zinc para regular la apoptosis celular, la muerte programada de células viejas y disfuncionales. Cuando los niveles de zinc caen en picado debido a una mala absorción o a una dieta refinada, las células prostáticas viejas se niegan a morir. Se acumulan rápidamente expandiendo el tamaño físico de la glándula. Al consumir aceite de semilla de calabaza, prensado en frío, está entregando una carga específica de zinc y beta-citosterol, altamente biodisponibles directamente al suelo pélvico. El beta-citosterol bloquea mecánicamente la absorción de colesterol inflamatorio en el intestino, mientras que el zinc obliga a las células prostáticas crecidas en exceso a regresar a su ciclo natural de renovación y muerte programada. Esta doble acción encoge físicamente el tejido glandular, liberando lentamente el estrangulamiento mecánico sobre su uretra.